Días, continuando con nuestro programa, nos acompaña en este momento el doctor Miguel Ángel Sánchez. Él nos va a dictar una conferencia, riqueza de información de los acervos documentales del archivo histórico. Les repito, la dinámica es: al término de su participación habremos una sesión de preguntas y respuestas, y para los amigos que nos ven en las redes sociales igual estaremos atentos a sus comentarios. Bienvenido, maestro. Le voy a pasar el micrófono a mi compañero Martín. Sí, buenos días. Bueno, continuamos aquí ahora con Miguel Ángel. Voy a leer así de manera resumida de parte de sus actividades. Bueno, Miguel Ángel Sánchez Rafael es licenciado en Historia por la UNICACH, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNACH, maestro en Historia por el programa interinstitucional UNACH-UNICACH y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Sus temas de investigación giran en torno a la fiscalidad del siglo XIX en Chiapas, particularmente la hacienda pública, las finanzas municipales, así como la administración fiscal como espacio de tensión y negociación entre el gobierno y los contribuyentes. Docente en el área de Historia en la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el diplomado Fuentes y Métodos de Investigación Históricas, organizado por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, y en el diplomado Cultura Política en México y Centroamérica, siglo XIX, organizado por el Colegio de Michoacán, la UNACH y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bueno, damos la bienvenida a Miguel Ángel y bueno, vamos a escuchar su ponencia. Bueno, hola. Pues primero quiero agradecerle a los organizadores del encuentro. La verdad es muy interesante. Y también quiero, hacer notar que gran parte de lo que voy a decir ahora es producto de lo que he hecho desde 2010, más o menos, a la fecha, con tesis, ¿no?, y trabajos de investigación que he estado realizando. Y bueno, y quiero decir también que va a haber un pequeño cambio en el título de la plática. Sí vamos a hablar de los documentos históricos resguardados en el CUIT, pero también vamos a darle un pequeño giro, porque la plática gira en torno a la administración pública y principalmente en torno a la administración tributaria del siglo XIX en Chiapas. Es un tema complejo, es un tema pues muy especializado y muy enredado. Sin embargo, creo que vale la pena hacerlo porque justamente la administración pública y sobre todo la tributaria, pues son dos temas que pasan desapercibidos en los estudios de historia por lo regular, y solamente en muy pocos casos y en muy pocas regiones de Hispanoamérica se habla de la importancia histórica de la administración y de la administración tributaria. Bueno, antes me gustaría hacer notar que cuando estuve haciendo estos trabajos de investigación acudí al archivo y me valí de unos fondos que están ahí resguardados, que son muy valiosos, y quiero mencionar esos fondos porque sin ellos realmente lo poco que he avanzado en esta investigación no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, bueno, quiero destacar el valor que tiene la prensa, el fondo hemerográfico que está en el archivo. Es una colección muy importante. Tiene periódicos, semanarios, desde la primera mitad del siglo XIX, desde 1826, si no recuerdo mal, 27, perdón, gracias, y a lo largo de todo del siglo XIX uno puede ver cómo van surgiendo y desapareciendo semanarios
algunos de ellos de corte oficial, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver pues la visión del Estado, ¿no? Sus intereses como gobierno, y también los intereses de algunos grupos que estaban pues incrustados en la política y que eran pues afines al gobierno de esos momentos. Pero hay otra prensa que generalmente va a ir un poco a contracorriente de lo que dice el gobierno, y son menos, ¿no?, los ejemplares y los semanarios que van en esa dirección, pero los hay, y estos otros semanarios por lo regular estaban auspiciados por, bueno, grupos también de interés, ¿no?, con interés económico, con interés político, etcétera. Pero finalmente la prensa nos sirve para tener pues un primer panorama tanto de la realidad política de Chiapas como de las tensiones que había en esa época, tensiones entre unos grupos de poder político y económico y otros, ¿no? Entonces es muy útil la prensa en ese sentido. Y además la prensa también nos deja ver parte de la estructura administrativa y parte del funcionamiento tributario del siglo XIX. Entonces, por eso creo que es importante mencionarla. Luego hay otro fondo, que es el Fondo Fernando Castañón, que me parece que es de los más importantes, y el Fondo Fernando Castañón es documental y da cuenta, los documentos que contiene dan cuenta de muchos de los procesos políticos, pero también problemáticas sociales, económicas de la zona de Ocosingo y los pueblos aledaños, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el Fondo Fernando es valioso para la reconstrucción histórica de la administración tributaria y pública, pero también porque nos permite ver una tensión muy especial, que es la tensión que había entre los gobernados y los gobernantes, ¿no? Entonces, ese fondo nos muestra muchas veces las fricciones, los problemas entre los habitantes de esa zona, por lo regular indígenas, con las autoridades políticas que llegaban y trataban de obligarlos a hacer una serie de cosas, como por ejemplo trabajar en obras públicas de manera gratuita, etcétera, ¿no? Entonces, ese fondo tiene esa virtud, pero también tiene la virtud de mostrarnos un poco cómo funcionaba la administración municipal y cómo funcionaba el sistema tributario a nivel municipal en esa zona de Ocosingo y los pueblos circunvecinos. Hay otro fondo que me parece también que es muy importante, que es el Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno, que bueno, empieza a partir de 1907-8. La sección de gobierno, todo gobierno. ¿Todo en 1800? No, 1907, ¿verdad? Ok, este fondo, si alguien estuviera interesado en hacer una reconstrucción histórica de la administración pública y tributaria también, forzosamente tendría que revisar este fondo, porque es invaluable. Nos muestra, sí, por un lado, pues la visión oficial, ¿no?, de lo que era la administración pública a principios del siglo XX, pero también nos muestra, y creo que ese es el gran valor de este fondo, nos muestra los puntos de vista, los pareceres de la ciudadanía que se quejaba de los procedimientos administrativos y de los procedimientos recaudatorios. Entonces, en ese sentido, este fondo es fundamental para entender cómo se reconstruyen los sistemas tributarios, tanto municipal como estatal, en Chiapas durante el siglo XIX. Y por último, quiero mencionar un fondo, bueno, más bien es una colección de leyes y decretos. Son varias colecciones de leyes y decretos. Y estas colecciones, que me parece están muy completas y en muy buenas condiciones, permiten entender cómo se reglamentó, ¿no?, la administración, tanto pública como tributaria. Y bueno, y hay que decir que buena parte de lo que acabo de mencionar, los fondos que acabo de mencionar, están digitalizados. Otros se pueden consultar directamente, pero el hecho de que estén digitalizados es muy importante. Una, pues sí, por la conservación, y otra porque, bueno, permite un acceso de otro tipo, ¿no? Creo que es una ventaja muy grande para aquellos que se dedican a investigar. Bueno, dicho esto, ahora sí me gustaría hablarles un poco acerca de la administración pública y la administración tributaria.
Y lo primero que hay que decir es que la administración, tanto pública como la tributaria, realmente han sido bastante olvidadas por la historiografía. Hay muy pocos trabajos, para el caso de México, muy pocos trabajos sobre estos dos temas, y para Hispanoamérica hay también algunos trabajos, sobre todo para Chile o para Argentina, se han escrito libros sobre los burócratas, la administración, la ciudadanía fiscal y su vínculo con los sistemas tributarios y en fin, ¿no? Pero para el caso chiapaneco definitivamente apenas estamos empezando a ver cómo funcionaba la administración pública y tributaria. Entonces, bueno, pero digamos que esta situación, o sea, el hecho de que no se le haya atendido lo suficiente, tiene razones, tiene motivaciones, ¿no? ¿Por qué los académicos no se han interesado en conocer la administración pública desde el punto de vista histórico, o los sistemas tributarios también desde el punto de vista histórico? Y creo que en parte se debe al gran contraste que hay entre los sistemas tributarios que surgen después de las independencias, en general en Hispanoamérica, particularmente en México y en Chiapas, el gran contraste que hay con estas administraciones respecto de la administración del periodo colonial. El periodo colonial tiene fama de haber contado con un sistema administrativo muy complejo, bueno, que se construyó a lo largo de muchos siglos, muy complejo y muy completo, ¿no? Pero también un sistema administrativo y tributario corrupto, ¿no? Y no nos sorprende, hoy día lo vivimos. Pero bueno, el punto es que esa situación ocasionó que el periodo colonial se volviera para los historiadores muy importante, muy atractivo. Y además, a finales del periodo colonial, 1780 más o menos, tiene lugar algo que se llama, que se le conoce hoy día como las reformas borbónicas. Estas reformas tuvieron un impacto profundo, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, en Nueva España, y desde luego en Guatemala, a donde pertenecía en ese momento Chiapas, ¿no? Las reformas borbónicas causaron un cambio realmente importante en términos de recaudación, y si algo le interesaba a la corona española y después a los gobiernos nacionales era la recaudación, porque en la medida en que recaudaran podían sostenerse como aparato de gobierno, ¿no? Entonces, estas reformas borbónicas fueron tan importantes que dejaron huellas muy profundas en los procesos posteriores a las independencias, pero también dejaron un vacío muy grande, porque al romperse esa relación entre las colonias y la metrópoli, que era España, bueno, la administración entra en una especie de caos, ¿no? Y la administración ya de los países independientes se vuelve mucho menos interesante para los historiadores. Y lo que sucede es que, bueno, la administración se vuelve menos protagonista ya en los problemas políticos, en las cuestiones económicas, incluso para las sociedades menos atractiva la administración, porque ya no están disponibles tantos cargos que ocupar, ¿no? Entonces la población en general, los políticos, viven una especie de orfandad administrativa, ¿no? Están construyendo una nueva administración, ahora republicana, en medio de tensiones políticas entre grupos que apuestan por una república federal, otros por una central, otras por un gobierno extranjero. Están tratando de echar a andar esta nueva administración, ahora les digo republicana, sin recursos, porque las haciendas públicas y las haciendas nacionales están prácticamente en bancarrota, ¿no? Además, bueno, hay luchas internas, ¿no? En cada estado, en cada entidad, hay grupos de poder que se disputan el control político, pero también el control del presupuesto, ¿no? Hay mucha tensión, y entonces la administración pública pasa como a un segundo o tercer plano, ¿no? Ya no es tan importante, y además es una época en la que
circula la idea de que la administración debe realizarse con el mínimo personal y que hay que ahorrar lo más que se pueda porque las finanzas están muy mal, y entonces no se contrata personal para casi ningún área. Una de ellas, por ejemplo, la tesorería, o todas las tesorerías estatales y la nacional, siempre adolecieron de falta de personal capacitado, o sea, de contadores, vaya, e incluso de archiveros, ¿no? Entonces, una queja recurrente en esas oficinas de Hacienda era: no tenemos contadores, no tenemos recaudadores, no tenemos archiveros, y entonces, ¿cómo vamos a hacer la recaudación? Esa fue la historia, por lo menos de la primera mitad del siglo XIX e incluso como hasta 1874-75, ¿no? Creo que los historiadores le prestan mucho más atención a otros temas que empezaron a volverse muy atractivos a raíz de que en el siglo XIX, digamos, hubo una serie de dinámicas que generaron tensiones, luchas encarnizadas, y además otras acentuaron la pobreza o la desigualdad, ¿no? Y me refiero a estos temas que tienen que ver con asuntos agrarios. Se ha hecho mucha historiografía agraria, precisamente porque el siglo XIX fue un siglo de gran relevancia agraria, ¿no? Disputas por la tierra, problemas para invertir en la tierra, despojos de tierra a los pueblos en algunas zonas, en otras no, en realidad. Y bueno, entonces los historiadores han volteado a ver estos temas, ¿no? Que sí son más atractivos, desde luego, porque vemos muchas tensiones entre pueblos y grupos que están tratando de apropiarse de sus recursos, no solamente de la tierra, sino de otros recursos. Y eso es perfectamente entendible, ¿no? El hecho de que los historiadores acudan a esos temas porque les llama más la atención, pero también hay otras razones, y es que creo que no ha habido una reflexión detenida en torno a la importancia que han tenido estas fuentes que les mencioné al principio, ¿no? Y el gran valor que tiene para explicar los procesos administrativos. Y también creo que no se ha reparado en el hecho de que se puede hacer una historia social de la administración, por ejemplo, o una historia cultural de la administración. Y en ese sentido, creo que se ha desaprovechado estos fondos mencionados al principio, y entonces apenas estamos como valorándolos desde la perspectiva de la administración y los sistemas tributarios. Bien, también quiero decirles que hay estos fondos que les mencioné al principio, sobre todo las colecciones de leyes y decretos, y también el fondo documental de la Secretaría General de Gobierno. Al revisar esos fondos, uno puede llegar a conclusiones de distinto orden, ¿no? Para explicar el desarrollo histórico de la administración pública y la tributaria. Uno de ellos, tal vez uno de los resultados más obvios o que están más a la mano de alcanzar, es que uno puede entender la estructura administrativa y tributaria del siglo XIX y toda la reglamentación, que era muy compleja y muy enredada, ¿no? Y esto creo que es importante ver que la estructura administrativa tributaria del siglo XIX en Chiapas no era perfecta, ¿no? Tenía una serie de inconvenientes y marcaban o permitían una serie de procedimientos que eran anticonstitucionales. Eso va a ser, digamos, importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno avanza en el siglo XIX, descubre que después de 1857 hay un cambio fundamental en muchos aspectos de la vida, no solamente política, social, sino también jurídica. Hay un cambio en la práctica jurídica en el siglo XIX a partir de 1857, cuando los derechos del hombre son incorporados a la Constitución de ese año, y además surge el juicio de amparo como un mecanismo de control constitucional, es decir, como un recurso para hacer valer las garantías que están resguardadas en la Constitución de 1857, y eso va a ser fundamental
para la relación entre los administrados, que es la ciudadanía, que son los contribuyentes, y el gobierno, ¿no? Y entonces también va a ocasionar un cambio muy importante, muy notorio en materia administrativa. Entonces, la administración pública y tributaria no es la misma después de 1857 que antes de ese año. Hay un cambio que voy a tratar de explicarles de manera pues breve. Hay una gráfica, la gráfica 1, si pudieran verla. Esta gráfica solamente nos muestra qué tan importante era para el Estado pensar en contratar funcionarios o en este caso contadores, porque esta es el área de la Tesorería General del Estado. Y si ustedes ven, de 1862, los años anteriores a 1862 son muy parecidos a ese, ¿no? El número de empleados de ese año hasta el 74 no llegaban realmente ni a 10. Y era una tesorería que debía recaudar impuestos en todo el Estado, ¿sí? Entonces imaginen una tesorería con 9 funcionarios, ¿no? Algunos de ellos mal preparados, que tenían que hacerse cargo de asegurar la recaudación de impuestos. Y aseguraban principalmente la recaudación de un impuesto, que era el impuesto de capitación. Rápidamente les voy a decir que el impuesto de capitación era un impuesto que pagaban todos los varones de 16 a 60 años por el simple hecho de estar vivos, respirando. Por esa razón, pagaban un impuesto que consistía en un real mensual que era 1.25 centavos. Claro, ese real mensual para los indígenas, sobre todo para los indígenas de los Altos, era una carga que soportaban con mucho trabajo. Pero no era una carga para, por ejemplo, los finqueros y los comerciantes. Para ellos pagar un real mensual no significaba prácticamente nada, ¿no? Para ellos era un impuesto muy bajo, ¿no? Que no les pesaba. Entonces, después de 1874, a partir del 75, empezamos a ver cómo el Estado ya contrata contadores, pero eso también tiene que ver con un cambio de mentalidad a nivel internacional. La administración pública a nivel internacional, nacional, empieza a volverse importante. La gente en el gobierno y los legisladores reconocen que la administración pública está haciendo falta para asegurar la recaudación de impuestos que van surgiendo a lo largo del siglo XIX. Porque si hay algo que se pudo constatar es que sin la administración y sin los sistemas tributarios bien diseñados, la recaudación simple y sencillamente no prosperaba, ¿no? Había mucha evasión y había mucha elusión de impuestos. La siguiente, por favor. Bueno, creo que los números están pequeños, pero es una gráfica solamente para también mencionar cuánto se gastaba en el área de la Tesorería General en sueldos. Y bueno, pueden ver cómo después de 1876 se gasta más en sueldos. Y esto va a repercutir positivamente en la recaudación de impuestos. Vamos a ver cómo la Tesorería General del Estado, que es una diapositiva que sigue, por favor, empieza a incrementar. De 1880, que se recaudan 117,000 pesos aproximadamente, se pasa a recaudar en 1910, que es el año 11, perdón, 1911, más de 700,000 pesos. Esto está relacionado no solamente con la cuestión administrativa y sus funcionarios, sus contadores. Hay una serie de factores, pero la administración es uno de ellos y es uno de los importantes. Bueno, ahora bien, la revisión de estos fondos, de los que ya he hecho mención, puede permitirnos llegar a otro tipo de conclusiones un poco más complejas, pero también más interesantes, ¿no? Y una de ellas es que creo que cuando se estudia la historia de Chiapas desde un enfoque tributario y administrativo, es posible ampliar aquella idea que nos ha regalado la historiografía desde los años 80
aquí en Chiapas, acerca de que el proceso de modernización en esta entidad fue costeada principalmente o básicamente por los indígenas, lo cual hasta cierto punto es verdadero. Desde luego hubo un largo periodo desde la colonia, pero ya en los años republicanos, desde 1824 hasta el decenio de 1870 más o menos, en que el impuesto de capitación, ese que les mencioné hace un momento, era básicamente el único impuesto importante, es decir, que sí los indígenas estaban costeando la modernización en Chiapas. Sin embargo, la modernización en términos más amplios empezó a experimentarse en la entidad después de 1880, es decir, después de que empiezan a surgir otros impuestos, después de que hay una reforma administrativa de gran calado en la entidad, y entonces los indígenas siguen pagando la capitación, pero empiezan a surgir otro tipo de contribuyentes que son los que vamos a ver enseguida. Entonces, por un lado, la revisión de estos fondos nos permite cuestionar esta hipótesis que tiene ya varias décadas vigente y que goza de gran aceptación. Y esa misma hipótesis ha dado por sentado que los finqueros del siglo XIX y los comerciantes del siglo XIX realmente eran dos grupos privilegiados que no pagaban impuestos. Y es cierto también en un nivel. Durante décadas los finqueros y los comerciantes se resistieron a pagar impuestos, argumentaron una serie de razones y el mismo Estado los justificó y digamos que relajó el cobro de impuestos sobre estos dos grupos. Sin embargo, las cosas fueron cambiando, hubo procesos que vamos a ver rápidamente a continuación. Una de las conclusiones más, y creo que es de las más tal vez complejas, porque generalmente los historiadores no estudian derecho, no saben mucho de derecho, y entonces es más difícil entenderlo, pero una de las conclusiones más interesantes a las que se puede llegar haciendo este tipo de análisis es que la administración pública, para los administradores seguramente es obvio hoy día. En aquella época no lo era tanto, y para los historiadores que estudian aquella época tampoco lo es hoy, porque desconocen o desconocemos, digamos, esto que voy a mencionar ahora. Algo que se descubre al revisar estos fondos es que la administración pública del siglo XIX durante décadas caminó sola, sin una base, sin un sustento jurídico, ¿no?, que le diera como legitimidad frente a la ciudadanía. A partir de 1853 surge en México la idea de poner en marcha lo que hoy conocemos como el derecho administrativo, y entonces el derecho administrativo empieza a caminar de la mano de la administración pública y de la administración tributaria. Y esto tiene dos finalidades. Por un lado, garantizarle al Estado, ¿no?, que va a poder realizar todas las funciones que se ha propuesto, y por otro lado, asegurar que los derechos constitucionales que están consagrados en el documento de 1857 no van a ser conculcados por las autoridades administrativas. Esto, desde luego, en la práctica a veces se cumple y a veces no, o a veces se cumplía y a veces no. Pero lo interesante es que ya está en la mesa y empieza a caminar paulatinamente. Después de esto, podemos llegar a la conclusión, revisando estos fondos, de que entonces no solamente los indígenas costearon la administración, el gobierno o la construcción del Estado en Chiapas, sino también los finqueros a través de impuestos como el de fincas rústicas, y para ello se diseñó lo que hoy día podríamos considerar un doble modelo de administración tributaria. Uno que estuvo diseñado para el cobro de impuestos como la capitación, que tenía medidas coercitivas, coactivas, era amenazante y solía actuar sobre los indígenas principalmente. Y después se diseña un modelo administrativo tributario distinto que está pensado para que los finqueros
y los comerciantes paguen sus impuestos para que accedan a legitimar el sistema de rentas. Lo hacen, ¿sí? Y empiezan a pagar impuestos. Y lo vemos en esta misma tabla, vean, el impuesto de fincas rústicas, que en 1880 apenas rebasa los 38,000 pesos, y la capitación, que es el impuesto que pagaban los varones de 16 a 60 años, rebasa los 42,000 pesos. Para 1911, el impuesto de fincas rústicas supera los 200,000 pesos, mientras que el impuesto de capitación apenas supera los 121,000 pesos. Entonces, los finqueros están pagando impuestos y se debe en parte a que hay un nuevo modelo tributario y administrativo que permite que la relación entre el contribuyente finquero, el contribuyente propietario, sea más amable, ¿no?, con la Tesorería General y con el gobierno. Hay sí procesos de negociación, ¿no?, convergencias políticas también ahí, pero finalmente podemos decir que no solamente los indígenas, sino también propietarios y comerciantes gestionaron, o más bien fungieron como agentes en la construcción del Estado en Chiapas a través de recursos originados por los impuestos de fincas rústicas y giros mercantiles. Y bueno, ya para terminar, nada más quiero mencionar que la administración pública, la del siglo XIX y la del siglo XX, sí ha empezado a ser estudiada en Chiapas. Hay un libro que se publicó en 2020, creo, sobre administración pública, y fue escrito por administradores. Y creo que lo ideal es que se conjuguen disciplinas para poder estudiar temas como administración y administración tributaria. Si lo hace un historiador, por lo regular va a soslayar una serie de temas, puntos que están ahí en la documentación, ¿no?, que pueden resultar obvios para un administrador, pero no para un historiador. Y si lo hace un administrador, resulta un poco lo mismo, se enfoca mucho en las cuestiones administrativas y soslaya toda la parte histórica y lo desvincula de los procesos sociales, políticos, económicos de la época. Entonces, bueno, ojalá que esta breve exposición sirva como un llamado para atender, para revisar estos fondos que son muy valiosos y que pueden ser útiles no solamente para explicar temas administrativos y tributarios, sino una variedad muy amplia de temas. Bueno, esto es todo por mi parte y les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Si alguien del público, por favor, desea hacer alguna pregunta, que levanten la mano. A ver, allá, por favor, mis compañeros del micrófono. Buenas tardes. Como usted comentó, ¿no?, me llamó la atención de que dijo usted que la urbanización estaba cotizada por la tributación del pueblo indígena, como que se fue desarrollando, ¿no? Es lo que no me quedó muy en claro de cómo fue el desarrollo, ¿no?, de la tributación del pueblo indígena. Ya, sí, bueno, los indígenas desde la colonia pagaban lo que se conoce como el tributo. Primero se pagaba en especie, luego se reguló para que ya no se pagara solo en especie, sino también en dinero. El tributo lo pagaban los indígenas, ¿no?, porque era pues justamente eso, un tributo al rey, ¿no?, porque podían tener acceso a tierras o a justicia, y lo hacían no sin resistencia. Sí, se resistían, sí, a veces la forma de resistirse, la más noble, era pues esconderse del recaudador, irse a los montes, como decían ellos, se ocultaban en los montes, y entonces el recaudador que pasaba al pueblo no los encontraba y tenía que volver después y se volvían a esconder, hasta que finalmente enviaban pues ya a una guardia, ¿no?, armada, para buscar a los contribuyentes o para obligar a los cabildos a que reunieran a la gente y les cobraran el tributo. Esa era la coacción, ¿no?, la intimidación. Pero cuando se da el tránsito hacia el modelo republicano después de las independencias, en casi todos los estados, salvo en Yucatán, Oaxaca, Chiapas, en casi todos los estados
desaparecen las capitaciones o la capitación y entonces empiezan a pagar otro tipo de impuestos, principalmente uno que se llamaba alcabala, que se pagaba por el tránsito de mercancías, pero en Chiapas digamos, grupos que asumieron el poder decidieron, sin consultárselo a los indígenas desde luego, que iban a seguir cobrando un tributo, ¿no? Nada más le cambiaron el nombre, le pusieron capitación y era prácticamente el tributo, pero ahora en su versión republicana, ¿no? Y para que no hubiese tanta inconformidad, dijeron, bueno, van a pagar el tributo los indígenas y en general todos los varones de 16 a 60 años. Y entonces, bueno, obviamente los indígenas más pobres les costaba más pagar la capitación. Y bueno, y aquí sí hay que decir que si un indígena ganaba, por ejemplo, 25 centavos diarios, ¿no? Es porque estaba ganando bien. Claro, era muy bajo, pero estaba ganando bien. Pero había indígenas que ganaban 6 centavos diarios. Entonces, pagar la capitación para un indígena que ganaba 25 centavos diarios podía no ser tan pesado. Hay que tener en cuenta que tenía los gastos familiares, ¿no? Que podían ser varios. Tenía que pagar contribuciones a la iglesia, que eran a veces las más elevadas, y encima la capitación. Entonces, imaginen a un indígena que ganaba 6 centavos, ¿no? Hacerse cargo de sus gastos familiares, sus contribuciones a la iglesia, que eran bastantes, y encima la capitación. Entonces, generalmente eran ellos los que se resistían más a pagar el impuesto, los que huían a los montes y a los que había que intimidar mediante medidas coactivas. La capitación desaparece hasta 1915 aquí en Chiapas. En otros estados desapareció desde el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Entonces, algo nos dice el hecho de que la capitación haya estado viva tanto tiempo, ¿no? Casi un siglo. Y nos dice mucho tanto de las autoridades que cobraban la capitación como de los indígenas que aceptaban pagar la capitación, ¿sí? No se resistieron, incluso en 1892 crean una segunda capitación, entonces pagaban 2 capitaciones. No sé si esto responde del todo tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más del público, por favor? Buenos días, doctor. Esos datos que nos presenta usted, bueno, yo no sé mucho de administración, ¿verdad? Pero datos que presenta usted son de 100 y 200 años atrás. Entonces, en la actualidad, ¿son los mismos datos? ¿Hay alguna relevancia? ¿Siguen los mismos? ¿O cómo se maneja vaya esos datos? ¿No? Porque obviamente me puedo dar cuenta en su texto. En 1810 dice no hay datos porque me imagino que fue por lo de la guerra, ¿no? Que hubo de 1810 y 1910, pero se oye el dato de 1911, pero y en la actualidad siguen los mismos datos o no hay datos sobre eso. Bueno, realmente la actualidad es muy distinta al siglo XIX, ¿no? Porque digamos que la recaudación, el sistema tributario, sufrió cambios importantes en la década de los años 20 del siglo XX. En 1923, 25 hubo cambios importantes, cuando los estados le cedieron a la federación, ¿no?, la facultad de recaudar los impuestos. O sea, los impuestos que se recaudaban en todos los estados pasaron a ser una atribución de la federación, ¿no? Fue esta convención, ¿no?, para que los estados cedieran parte de su soberanía fiscal a la federación. Y entonces la federación empieza a hacerse cargo de la recaudación de los impuestos que eran de los estados y a cambio les da lo que conocemos como las participaciones, ¿no? Hay estados que se sumaron inmediatamente y otros que lo hicieron más tardíamente, pero al final todos accedieron. Entonces la recaudación sufre cambios, en parte por esto, pero también porque los impuestos del siglo XIX ya no son los impuestos del siglo XX, cambian totalmente, ¿no? Pues ya no está la capitación, ya no está fincas rústicas, los giros mercantiles tienen otro nombre,
las alcabalas subsisten ahora con otro nombre, con el impuesto, por ejemplo, como el de ventas o el IVA, ¿no? Que es una especie de alcabala, que es un impuesto que pagamos por el consumo, ¿no? Y lo pagamos todos y no nos damos cuenta que estamos pagando impuestos. Entonces, pagar impuestos es bueno. Entonces, no, es distinto, es muy distinto. Obviamente las cifras son distintas, pero aún así, aunque la recaudación en Chiapas es muy distinta a la del siglo XIX, Chiapas sigue teniendo, ¿no?, una recaudación muy baja y sus finanzas son bajas con respecto a otros estados, y eso repercute en el crecimiento también estatal. Recientemente alguien del Colegio de México publicó un libro en el que nos indica que el crecimiento del estado de Chiapas es 15 veces menor que el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso, y seguimos siendo el estado más pobre, ¿no? Entonces, por debajo de Guerrero, por debajo de Oaxaca. Entonces eso nos dice mucho de los sistemas tributarios todavía en las distintas entidades, pero bueno, el punto es que sí, es muy distinto, ¿no? Tanto en sus montos, obviamente, como en los impuestos que se están recaudando hoy día en la entidad, o sea, impuestos estatales, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues no nos resta más que agradecerle al doctor, no sin antes darle un reconocimiento por parte de la universidad. Ahorita deja que lo encuentren. Más bien que lo vayan a hacer. Se le agachó a la mera hora. Bueno, es un agradecimiento, ¿no?, por parte de la UNICACH y del CUID por tu participación en este primer ciclo de conferencias que se ha organizado, ¿no? Gracias.